Entonces esperamos unos minutos. Ya. Bueno, primero que todos, muy buenas tardes a todas y a todos, a todes. Como ya mencioné, estamos complacidos y complacides de poder iniciar nuestra segunda clase magistral de la Escuela Afro que se está realizando, la que está realizando Ashanti Perú en conjunto con UNFPA. Para el equipo de la coordinación, para los tutores, las tutoras y para ustedes también, me imagino, como participantes de esta escuela para jóvenes afrodescendientes, es un placer estar compartiendo este espacio el día de hoy. Esta escuela es una instancia que ya se viene forjando hace mucho tiempo por parte de Ashanti Perú y que busca entregar las herramientas necesarias para que nosotros y nosotras, los jóvenes y las jóvenes de América Latina, afrodescendientes, podamos incidir políticamente en todos nuestros espacios en favor de nuestro pueblo. Y para dar inicio a esta sesión, vengo a presentar a nuestro tercer módulo que lleva el nombre de Derechos Humanos y Derechos Afrodescendientes. Tenemos el día de hoy, y para mí es un gran honor como afrodescendiente chilena, que hemos tenido en otras instancias. Les pido por favor que puedan apagar los micrófonos. Muchas gracias. Vengo a presentar entonces a Pastor Elías Murillo Martínez, consultor, ex vicepresidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, fue comisión de la OPS sobre equidad y desigualdad en salud en las Américas, de profesiones abogado, con especializaciones en derecho ambiental y en análisis de problemas sociales con enfoque en derechos humanos. Recibió un doctorado honorífico en cultura de paz y sostenibilidad. Fue jefe de la delegación alterno de Colombia a las conferencias de Santiago y de Durban y miembro del equipo negociador del TLC Colombia, Estados Unidos, y observador electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA. El señor Murillo es autor e impulsor de proyectos de relación relativo al Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que inicialmente derivó en la proclamación del Año Internacional de los Afrodescendientes en el 2011 y luego en el Decenio Internacional 2015-2025. Actualmente promueve una declaración internacional sobre los derechos de los afrodescendientes a instancias de Naciones Unidas. Pastor, para continuar con la presentación de don Alejandro, ¿quiere dar un saludo a la juventud de América Latina? Gracias, Camila. La verdad, para mí este es una tarde, un día muy especial. Creo que es un privilegio tener la oportunidad de interactuar con un grupo tan selecto que Ashanti y la oficina regional del UPA en Panamá han convocado, de manera que estoy muy entusiasmado de la oportunidad, un gran placer y muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a usted, Pastor, por incentivar no solamente a las organizaciones, sino también a los y las jóvenes afrodescendientes de las Américas. Y continuamos con la presentación de Alejandro de la Fuente. Él es director del Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard y titular de la cátedra Robert Woods Bills de Historia Latinoamericana y Economía, y es catedrático de Estudios Africanos y Africano-Americanos de la Universidad de Harvard. Es editor de la revista Cuban Studies. Sus libros más recientes son con Aurelia Gross, Ser Libre, Ser Negro, Raza, Libertad y Derecho en Cuba, Luisiana y Virginia, del 2020, y Estudios Afro-Latinoamericanos, una introducción, coeditado con George Reid. Para nosotros también y nosotras, Alejandro, es un placer contar contigo el día de hoy, y por favor, algunas palabras para nuestras juventudes de América. Muchas gracias, Camila. Es un verdadero placer estar con todas y todos ustedes y además hacerlo en compañía de un gran amigo y de un gran colaborador del instituto, que es Pastor Murillo, que ha estado andando en estos caminos con nosotros durante ya unos cuantos años. Hubiera sido mejor estar juntos o juntas en persona,
y quizás logremos hacerlo en algún momento, pero por ahora tendrá que ser de esta manera. En cualquier caso, estoy muy contento de estar aquí y de compartir un poco con ustedes nuestras visiones de los estudios afro-latinoamericanos. Gracias, Camila. Gracias a ustedes por estar compartiendo. Bueno, para recordar también, les solicitamos a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes que puedan poner su nombre y su país en el chat para términos de registro, y también lamentamos la situación actual que está viviendo Centroamérica por el huracán que está azotando a nuestras poblaciones. En virtud de esa situación lamentable, tenemos algunas bajas de nuestros participantes, pero contamos que nuestros ancestros y nuestras ancestras van a resolver la situación lo antes posible. Pastor Murillo, por favor, tiene 30 minutos para su exposición. Gracias, Camila. De nuevo, es un placer realmente estar con ustedes y con Alejandro. Yo, profesor Alejandro, realmente no he preparado para esta oportunidad un discurso en el ámbito de los derechos humanos y los afrodescendientes en términos clásicos, como quizás se me ha solicitado. Quiero realmente tomar esta oportunidad para desarrollar un diálogo con todas las participantes, con todos los participantes, en torno a lo que ha sido la experiencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en el tema de los afrodescendientes, la agenda afrodescendiente de estos años donde tuve el honor de participar, porque tengo la seguridad de que seguramente hay, digamos, ámbitos, materias, información que tiene que ver con la dinámica de este órgano, primer órgano del Tratado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, por demás, que, digamos, son ajenos a este auditorio tan selecto. Entonces, lo que quisiera es aportar una serie de temas, colocar sobre la mesa una serie de temas, sobre todo para dar cuenta también del estado del arte, de la agenda en esta materia, de manera que más allá de unos aportes conceptuales, podamos dejar activados conjuntamente algunas rutas, si se quiere, para la acción, es decir, motivarlos, incentivarlos a que se involucren en algunas de las acciones o en las acciones que están en progreso en este momento y que continúen, digamos, explorando la manera de aprovecharse de estos canales que se están generando. En ese sentido, la invitación no es solo para ustedes, sino, por supuesto, el profesor Alejandro, que está en segunda hora, pero ya que tenemos el privilegio de que él se haya conectado de una vez en este momento, pues también invitarlo a que, digamos, se sume con sus luces, si es que acaso encuentra algún tema que considere, digamos, pertinente abordar. En cualquier caso, quiero comenzar por recordarles que el Comité para la Eliminación, Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, es el primer órgano de tratado de las Naciones Unidas, que justamente se creó en el marco de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que es a su vez el primer instrumento jurídico internacional, el primer tratado de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, esta convención que entró a regir se aprobó en el año 1965. De manera que este órgano, el comité, ha venido desplegando un conjunto de acciones que son las que yo quiero compartir con ustedes. Pero antes de abordar aspectos detallados del comité, quiero expresarles que es un hecho muy positivo saber hoy que en el día de ayer un joven que a sus 25 años estuvo en el consejo, que fue el joven, digamos, la persona más joven en llegar al consejo en Nueva York, fue elegido representante a la Cámara en los Estados Unidos por el distrito de El Bronx en los Estados Unidos. Un joven de 32 años perteneciente a la comunidad LGTBI que nos da cuenta de, bueno, cómo la juventud, cuando decide dar un paso al frente, cuando decide
empoderarse puede abrir caminos muy importantes. Entonces quería iniciar con esta nota positiva, si me permiten. Entonces, les indicaba que el comité, que está integrado por 18 expertos que representan a las 5 regiones del mundo, como está dividido geopolíticamente la Organización de las Naciones Unidas, ha venido abordando los temas inherentes a los derechos humanos de los afrodescendientes, al igual, por supuesto, de todos los grupos víctimas de racismo y discriminación racial. Voy a hacer esta exposición tomando 2 ejes de esta intervención del ser. Una en la parte final, voy a arrancar por el final y luego me regreso a contarles un poco desde el comienzo, insisto, hablando de mi experiencia particular, que es lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Y cuando hablo del final, quiero señalarles que en mi última sesión, que tuve el honor de participar en el comité, que fue en diciembre del año pasado, noviembre-diciembre del año pasado, quedó en progreso la aprobación ya en un 90% de la Recomendación General 36 sobre el perfilamiento racial y el sesgo algorítmico. Ustedes encontrarán un borrador muy preliminar en la página web del comité, pero que realmente ya esperamos que en la próxima semana se adopte un texto definitivo que ha tenido unas evoluciones mayores. Y quiero comenzar con esta Recomendación General 36 porque aborda 2 ámbitos que tienen vigencia particular, vigencia crítica para toda nuestra sociedad, pero que toca de manera muy de cerca a los jóvenes, a la población juvenil. Y, insisto, son el perfilamiento racial y el sesgo algorítmico. El perfilamiento racial, digamos, hoy y después del caso Floyd, está en la superficie, digamos, se puso muy en evidencia los alcances y los impactos de esta práctica que ya venía desde hace 4 o 5 años afectando a la población afrodescendiente en los Estados Unidos o visibilizándose porque ha sido históricamente afectada, pero se hizo mucho más notoria en los últimos 4 o 5 años en los Estados Unidos. Ustedes conocen cantidades de casos que han indignado, digamos, a la sociedad en su conjunto y que llegó a su punto de inflexión con el caso Floyd. Es decir, con el caso Floyd, el racismo y la discriminación racial a nivel global han logrado como una suerte de punto de quiebre porque allí dimos un paso al frente, la sociedad en su conjunto, en reconocer la dimensión del problema. Creo que es un hecho histórico, digamos que la conciencia colectiva global se sacudió tras el caso Floyd y entonces se presentó un punto de quiebre en la medida en que se reconoce la dimensión del problema de un lado y de otro lado también se reconoce que las consecuencias de la esclavitud y la trata transatlánttica de esclavos son lo que se refleja en la situación actual de los afrodescendientes. Esto, por supuesto, se dio en el contexto de la situación que estamos viviendo de la pandemia, que recuerden ustedes que visibilizó, puso sobre la superficie los impactos desproporcionados de la pandemia en la población afroamericana. Digamos, se conjugaron aquí estos impactos, ya el mundo conocía cómo de manera desproporcionada la población afroamericana estaba siendo impactada y sigue siéndolo con el COVID y pudo conectar ese estrecho vínculo entre pobreza y racismo, pudo conectar la cuestión del pasado con la realidad de hoy que afectan los afrodescendientes. Entonces, ese es un primer aspecto que quiero destacar cuando aludimos en esta recomendación general, proyecto de recomendación general 36, al tema de perfilamiento racial y el sesgo algorítmico. Entonces, dejo de lado, simplemente esbozado el tema del perfilamiento, y esperaría que luego podamos tener un intercambio alrededor de esta materia para pasar ahora a referirme a lo que tiene que ver con el sesgo algorítmico. Y a este respecto, lo que quiero es tomar esta oportunidad para invitarlas a ustedes a que podamos reflexionar en torno a la dimensión, cómo
impacta la revolución 4.0, la cuarta revolución industrial, ¿sí? Para los efectos que nos ocupan, concentrados en los temas de la inteligencia artificial, el uso de inteligencia artificial, de herramientas de automatización en la vida social, en el mundo de hoy, ¿sí? En la situación que vivimos todos hoy y, digamos, lo que se proyecta hacia el futuro. Desde el punto de vista general de la sociedad en su conjunto, hoy es evidente que la inteligencia artificial, vamos a agrupar todo este asunto en inteligencia artificial para efectos de la comunicación, tiene un impacto transversal en toda nuestra forma de vida, en toda la dinámica de nuestras sociedades. Ese es digamos, una verdad hoy incontestable. Y de entrada, anticipo que, si bien es cierto, tiene muchos beneficios para la sociedad, hay ciertos grupos, para el caso de los pueblos afrodescendientes o los grupos históricamente discriminados, incluidas las mujeres, que en algunas esferas de la aplicación de estas herramientas están siendo desproporcionadamente afectados. Entonces, lo que quiero señalar es que cuando hablamos, la invitación que usted me hace para abordar el tema de derechos humanos y afrodescendientes, un aspecto crítico, un aspecto central pasa por examinar, por considerar las afectaciones, ¿sí?, positivas y negativas de la cuarta revolución de la inteligencia artificial para efectos de, insisto, de simplificar, de la automatización en la vida de todas las personas, pero como de manera desproporcionada desafía muchos aspectos de los derechos humanos que tienen que ver con los grupos históricamente discriminados en virtud a que se están generando formas contemporáneas de discriminación. Veamos algunos aspectos generales. En términos generales, tomemos en cuenta que en el ámbito laboral, por ejemplo, son muchos los cambios que se están produciendo en el día de hoy en la medida en que el impacto de la automatización en todas las esferas laborales está, digamos, permeando la forma como las personas se relacionan desde el punto de vista de su empleo, el acceso mismo al empleo, al punto de que se reconoce hoy que en un término de unos 10 años, la mayor parte de los empleos que existen hoy ya no existirán. Se constata que alrededor del 50% o más de las profesiones que existen hoy, en 10 años ya no existirán, porque todo está mediado por, digamos, los impactos de la inteligencia artificial. Sí, es cierto que la inteligencia artificial en el uso, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, de la salud, tiene unas ventajas importantes. La utilización de la tecnología 5G para, en el ámbito de la salud, y es innegable, ¿sí? Es innegable que tiene beneficio en muchos otros ámbitos de la vida social. En el ámbito de la educación, bueno, hoy estamos aquí conectados, estamos aquí en esta conversación porque estamos haciendo uso de unas herramientas tecnológicas y eso es un hecho muy positivo. Pero también es cierto, y justamente en el contexto de esta pandemia, que es evidente que ese proceso de que algunos llaman de aceleración de la historia, donde la irrupción, los impactos disruptivos de la inteligencia artificial tienen la potencialidad de dejar mucho más atrás a grupos sociales como los afrodescendientes que de por sí ya se encontraban postergados. Veámoslo en términos prácticos. En el ámbito de la educación, ahora en mi país, Colombia, el acceso promedio a Internet en Colombia antes de la pandemia estaba de alrededor de un 43% de la población tenía acceso a Internet, de la población nacional, pero la población afrodescendiente, su acceso apenas llegaba al 26%. ¿Eh? Lo que significa que esta circunstancia que ha forzado a que la educación se realice a través
de medios de la Internet, ¿sí? Una población que ya de por sí arrastra una serie de desventajas históricas, su situación se ve mucho más impactada. Hay muchos otros ámbitos donde esta aceleración es evidente. Antes de la pandemia, alrededor de 75 países utilizaban inteligencia artificial, ¿sí?, en el ámbito de la vigilancia predictiva. China, el número uno, digamos, en este campo, con más de 200 millones de cámaras. Y es cierto que, y seguramente ustedes lo han constatado en sus países, que con ocasión de la pandemia, la preocupación y la situación general ha llevado a que muchas de las autoridades, muchos gobiernos, recurren a herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para el rastreo de contactos, ¿sí?, orientados pues a controlar la situación, a evitar, digamos, la diseminación del contagio del COVID-19. Al tiempo que ocurre esto, que es, por supuesto, un beneficio para la humanidad, un beneficio social, paralelamente se están generando otras situaciones de que es la expansión del uso de estas herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la vigilancia predictiva, con resultados en algunos casos ya aprobados, desafortunados, y en otros impredecibles en lo que tiene que ver con la afectación desproporcionada a grupos socialmente e históricamente discriminados como los afrodescendientes. Por ejemplo, en los Estados Unidos se viene utilizando ya desde hace muchos años el uso de algoritmos, ¿sí?, el uso de herramientas de automatización de inteligencia artificial en el sistema judicial. El juez, para determinar el quantum de la pena, el número de años de una sentencia o el tiempo, para determinar si una persona, un procesado, se le puede, o sentenciado, se le puede conceder la libertad condicional o alguna otra forma de libertad, hace uso de herramientas de inteligencia artificial o de información mejor, porque ellos reciben ese reporte, porque eso lo desarrollan empresas privadas, y se ha constatado, ustedes han escuchado seguramente hablar del algoritmo de Compass, ¿sí?, que puso en evidencia un impacto disparo, un impacto desproporcionado en contra de la población afroamericana de alrededor de un 45%. Es decir, que una persona afroamericana se ve negativamente, tiene la potencial de verse negativamente afectado por el uso de esta herramienta, incluso hasta en ese nivel. Y eso, ¿cuál es el problema crítico? Y es que la realidad social, digamos, los problemas de la sociedad, pues se trasladan necesariamente a la tecnología, porque los algoritmos se alimentan de la información que existe en el contexto social, ya la información ya existente, y es una información que está sesgada. Entonces, allí está la causa profunda, digamos, de esta situación. Ya se ha probado, por ejemplo, en el acceso al empleo con respecto a las mujeres. Google pretendió poner en marcha un algoritmo para seleccionar el personal para su empresa, y se constató un sesgo que incluso de alrededor de un 92%, es decir, que el algoritmo privilegiaba a los hombres por encima de las mujeres. Entonces, estos son, digamos, problemas de hoy, problemas concretos que están allí latentes. De manera que mi primera invitación es a que ojalá ahora, en noviembre, diciembre, cuando el Comité para la Prevención de Discriminación Racial ponga a disposición esta Recomendación General 36. ¿Qué son las recomendaciones generales del comité? Son una especie de jurisprudencia o doctrina que muestran los alcances de una disposición de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la manera como se debe interpretar, ¿sí?, que aborda problemas concretos. Entonces, la 36 vendría a ser la última, la más reciente recomendación del comité, que, como les he ido expresando, se espera esté lista a finales de este año, ahora en esta próxima sesión, del 16 al 20 de noviembre, atípica que va a tener el comité. Allí deberá adoptarla ya de manera definitiva, que ya está, insisto, consensuada en un 90%, en alrededor de un 90%. Esa es la 36. Antes está la Recomendación General 35, que habla sobre los discursos del odio, y la Recomendación General 34
sobre racismo y discriminación racial contra los afrodescendientes, que igual que la 36, yo tuve el honor de ser el relator de esta recomendación general 34 del año 2011. Les dejo ese dato ahí. Dejo entonces estos elementos relacionados con perfilamiento racial y sesgo algorítmico como temas de agenda para nuestra conversación, que voy a tratar de ser muy breve porque me interesa es que podamos tener un diálogo muy interactivo. Me regreso ahora a la etapa inicial, digamos, de mi rol en este comité que arrancó en el año 2008. Justamente en ese año tuve el honor de proponer, invitar al comité a que impulsáramos un decenio internacional sobre los afrodescendientes que, por supuesto, tenía que ser una iniciativa estatal para que se materializara y que en el año 2009 Colombia amablemente acogió esa propuesta y derivó en que en el año 2011 tuviéramos el Año Internacional de los Afrodescendientes. Y luego el decenio. Alrededor de esa agenda, insisto, lo que me interesa es ponerle sobre la mesa los temas palpitantes. El comité fue desplegando un conjunto de acciones, incluidas sus contribuciones, para el programa de actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Yo sé que ustedes ya están familiarizados con el decenio, seguramente han estudiado la resolución relacionada con el programa de actividades del decenio 69/16 de 2014, y si no lo han hecho, entonces la invitación es a que la examinen. En el marco de ese programa de actividades, desde el comité propusimos la iniciativa de una declaración internacional sobre los derechos de los afrodescendientes. Hoy diríamos sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes. Ese proyecto, esa iniciativa del comité fue acogida positivamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas y está reflejada en su respaldo en el programa de actividades del decenio y ha venido siendo materia de discusión a instancias de las Naciones Unidas, particularmente el Consejo de Derechos Humanos. Hemos venido impulsando distintos actores. Ha habido iniciativas de Brasil, por ejemplo, acogió previo a una recomendación que hicimos a instancias de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y este es un tema que requiere el interés de la comunidad en general, pero de manera especial de los afrodescendientes. Y qué bueno que ustedes, que los jóvenes puedan involucrarse, hacerle seguimiento a esta iniciativa, a esta recomendación general, y quienes se sientan persuadidos de la importancia de este instrumento que busca compendiar los derechos de los afrodescendientes, que deberá incorporar dimensiones como las que estamos hablando de inteligencia artificial, entre otros ámbitos, perfilamiento racial, situaciones que tienen que ver con los derechos de los afrodescendientes, pueda ser, impulsada y que pueda contar con ese respaldo, ese acompañamiento, y que ustedes puedan involucrarse de manera activa y positiva en este ámbito. Otra cuestión que dejamos sentados desde el comité, que logramos persuadir en su momento al Estado de la Santa Sede. Recuerde que la Santa Sede es un Estado, ¿sí?, que es parte de algunos instrumentos internacionales de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y la Santa Sede acogió en su momento la invitación que le hicimos, naturalmente, de que dé un paso al frente en la perspectiva de adoptar una encíclica en la que se reconozca el rol de la Iglesia Católica en la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos como una forma de reparación moral a los afrodescendientes. Esto debe estar mediado por un diálogo con la más alta autoridad de la Iglesia Católica, en este caso, por supuesto, el Papa, y líderes de los afrodescendientes. Tienen allí ustedes otro tema de agenda que les pongo sobre su escritorio para que hagan seguimiento. Esto lo encuentran en el párrafo 24 de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial a la Santa Sede. Encuentran allí este planteamiento. Está en progreso también, a instancias de las Naciones Unidas, la creación del Foro Permanente
sobre los pueblos afrodescendientes, foros permanentes sobre los afrodescendientes. Ya está decidido que se va a crear, o sea, ya está creado, ya está ordenado, dispuesto. Está pendiente de definir su composición, su integración y aspectos relacionados con su funcionamiento, incluido su sede, la sede de funcionamiento. No quiero agobiarlos de entrada con muchos puntos. Les pongo esto sobre el tapete y les dejo a ustedes la palabra para que pregunten, cuestionen, planteen y que podamos tener una conversación lo más activa posible en torno a estos temas. No sé si era lo que ustedes esperaban en el día de hoy. Si quieren que regresemos a otros aspectos, por ejemplo, mirar aspectos conceptuales, conceptos de racismo, discriminación racial indirecta, etcétera. Todo lo que ustedes quieran que abordemos desde el punto de vista conceptual, igual podemos abordarlo, pero lo que quería de entrada es poner sobre la mesa unos temas para que a partir del interés de ustedes podamos direccionar esta conversación en función de los aspectos que les motiven. Yo agradezco la oportunidad de introducir esta charla y les dejo el uso de la palabra para sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Pastor, por la excelente exposición que nos acaba de hacer y los nuevos desafíos que existen para las juventudes afrodescendientes de las Américas. Como línea como metodología de moderación, vamos a pasar a la exposición de don Alejandro para luego comenzar con las preguntas para ambos exponentes. Así que, don Alejandro, por favor, le escuchamos. Muchas gracias, Camila, y saludos de nuevo a todas y todos. Camila, Carlos Carrasco de Chile había levantado la mano antes y quizás antes de yo hablar me gustaría escuchar su pregunta. Por favor, Carlos. Jamás, si estuviéramos juntos en un salón y tú hubieras levantado la mano, ahí mismo hubiéramos parado, ¿verdad, Pastor?, para escuchar tu pregunta o tu intervención. Entonces me sentiría extraordinariamente incómodo si empiezo a hablar e ignoro esa mano que estaba levantada. Por favor, Carlos. Gracias, oye, qué pena. Ninguna pena, hombre, ninguna pena. Son cosas de la virtualidad, así que tranquilo. Sí. Voy a ser muy breve, profesor Pastor. Muchísimas gracias por su presentación. La verdad que estuve muy atento escuchándola porque precisamente este último año, por cosas de mi trabajo y por cosas que me han interesado, he pasado de interesarme del gobierno digital, del gobierno abierto, a interesarme también en temas más relacionados con la cuarta revolución industrial y el tema de los algoritmos, la transparencia detrás de los algoritmos es algo que me ha parecido súper interesante porque creo que es un espacio político de disputa que la gran mayoría de las personas no tenemos idea de lo que se está jugando con la transparencia o la poca transparencia de los algoritmos, y simplemente quería hacer la reflexión y consultar si ya en América Latina hemos podido comprobar el uso de ciertos algoritmos que también tengan estos sesgos de discriminación hacia las personas afrodescendientes, hacia las mujeres, hacia los migrantes. Simplemente dejar una reflexión que me parece muy importante y que lo mencionaba el profesor Pastor, y es que al final todos estos dispositivos físicos, virtuales, que estamos desarrollando en estos últimos tiempos, se alimentan de datos que igual no son... no es que tienen una objetividad, son parciales también. O sea, los datos también nos dicen algo. Los datos son un reflejo de cómo la sociedad está documentando las cosas. Entonces es evidente que si en nuestras sociedades tenemos conductas racistas, discriminatorias, estos dispositivos virtuales que se alimentan de los datos también van a reproducir la misma discriminación. Por eso es súper importante poder meterle mucha lupa al tema de los datos
que sean públicos, que los algoritmos sean transparentes, y a pesar de que yo no tengo ni idea de, si tú me colocas un algoritmo no sabría cómo evaluarlo porque mi profesión de base es periodismo, pero como buen periodista muy curioso al respecto, creo que es un aspecto que me parece muy importante y me hace mucho sentido porque casualmente el martes en el grupo de nuestros compañeros de la escuela, justamente yo hablaba mucho de este tema de la inclusión digital y wow, con esto creo que valdría la pena esta discusión porque hay como doble discriminación y con esto termino. Una discriminación del poco acceso que tenemos los latinoamericanos y latinoamericanas y sobre todo las poblaciones afrodescendientes a la tecnología, a la conexión a internet, y por el otro lado está esta discriminación por parte de los datos, de los algoritmos, de cómo estas tecnologías también tienden a ser manipuladas por factores del poder, por factores del capital, y que es importante que nosotros podamos hacer esa reflexión de cara al futuro. Así que bueno, muy contento de poder escucharlo. Ojalá luego tenga la oportunidad de conversar con usted, porque justamente también ando con mi tesis de grado hablando de estos temas. Así que bueno, muchísimas gracias. Vale, gracias Carlos. Alegro que pudiste hacer ese comentario que conecta también con lo que veníamos escuchando de don Pastor. Siempre aprendemos todos mucho de don Pastor y de sus experiencias en el CERN y en los temas en que han estado involucrados. Y Pastor hablaba del conocimiento, de acceso a varias áreas de conocimiento, hablaba del diseño. Y a ustedes no les sorprenderá escuchar que voy a estar hablando también del conocimiento, porque eso es lo que hago, y además Marco Antonio me pidió que dirigiera la presentación hoy al campo de estudios afro-latinoamericanos. El primer objetivo del diseño es, como ustedes saben, el reconocimiento. El reconocimiento es conocimiento. El reconocimiento es conocer de nuevo. No va a haber justicia racial, no va a haber inclusión en nuestras tierras si no producimos nuevos conocimientos. Pero la tarea es quizás aún más difícil, porque no se trata solo de producir conocimientos nuevos. Se trata de que tenemos que desaprender muchas cosas. Tenemos que destruir, dinamitar una serie de sistemas de conocimientos, de formas de entender el mundo, de epistemologías que sostienen lo que pudiéramos describir como supremacía blanca. Hay que desaprender muchas mentiras fundacionales que han servido de sostén a proyectos nacionales en muchos de nuestros países, y aquí veo que hay estudiantes de casi toda América Latina o quizás de toda América Latina. Sueños nacionales que con demasiada frecuencia han sido genocidas, han sido excluyentes. Hay que generar agendas culturales y educacionales desde la crítica de eso que un gran pensador peruano, Aníbal Quijano, que es un peruano de todos, es nuestro Quijano, llamó la colonialidad del poder. Y eso es precisamente lo que se propone el campo de estudios afro-latinoamericanos. Si uno tuviera que pensar ese campo o definir ese campo con una oración, creo que la oración sería repensar América Latina en clave afro, desde y a través de las experiencias y contribuciones de los africanos y sus descendientes en la región. A veces me preguntan, déjenme enseñarles esto, les voy a compartir unas cuantas imágenes rápidas. A veces me preguntan si esta denominación, si la manera misma de pensar el campo viene, pueden ver la imagen. Si alguien mueve, sí, gracias. Si esto es un invento de la Academia Americana, una especie de paralelo a lo que aquí sería estudios africano-americanos, African American Studies, y esto es una cosa que se cocinó la Academia Gringa. Y yo siempre digo, no. En esto, como en muchas otras cosas, lo que hemos hecho es tomar algo desde el activismo. Hemos tomado prestado algo
desde el activismo. En realidad el concepto de Afro-Latinoamérica fue esbozado, fue articulado por un grupo de activistas afro-brasileños en la década del 70. Un grupo de activistas que confluyó alrededor de una publicación socialista, la revista Versus, y crearon una columna que se llamaba Afro-Latinoamérica. Y esa columna Afro-Latinoamérica ha servido un poco de inspiración para los que trabajamos en este campo de estudios afro-latinoamericanos. De manera que aún la etiqueta misma del campo es producida por el activismo afrodescendiente en un momento muy difícil en la vida de Brasil, donde, como ustedes saben, esos activistas estaban luchando por los derechos civiles de los afrobrasileños y por los derechos de los brasileños en general, dado que Brasil estaba bajo una dictadura militar en ese momento. Ahora, la definición del campo incluye no solo las historias, las culturas, las contribuciones, incluyendo de manera fundamental las contribuciones intelectuales de las y los afro-latinoamericanos, sino que incluye también el estudio de las sociedades en las que esas personas han vivido desde el periodo colonial. Y en esa otra mirada, en ese otro aspecto de los estudios afro-latinoamericanos, las académicas y los académicos, las personas involucradas en el campo, estudian temas como la raza como categoría de diferencia, la racialidad y la raza como motor de estratificación y de desigualdad en América Latina, y también como una variable clave en los procesos de formación nacional de América Latina. La raza como concepto está muy ligada a los procesos de formación de cómo se han imaginado las naciones de América Latina desde el siglo XIX. Entonces, cuando uno estudia los procesos de formación nacional, hay que hacerlo teniendo esa variable racial muy presente. Ahora, el desarrollo de este campo está basado en poderosísimas razones históricas, y vuelvo ahora aquí a compartir esto brevemente, y es el hecho de que de los algo así como 11 millones de africanos y africanas que arribaron a las Américas